Información del momento, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, específicamente en Utah. El activista conservador aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue baleado y asesinado en un evento en la Universidad del Valle en Utah. El sospechoso del tiroteo aún no está bajo custodia, según un portavoz de la universidad, a pesar de que la escuela dijo anteriormente que la policía sí tenía a alguien bajo custodia. CNN indica que todavía eso no ha ocurrido. También lo informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que previamente había pedido oraciones para él y luego confirmó la muerte de este activista que estaba realizando una charla allí ante un grupo de estudiantes. Esa es la imagen, y luego ustedes ven el momento en que comienzan a escapar muchas personas debido a que obviamente había temor de que se expandiera el efecto de los disparos o que hubiese más personas que pudiesen ser apuntadas por el eventual francotirador, del que recordamos no hay todavía una identificación. Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, acaba de escribir Donald Trump en su red social, ordenando izar además las banderas estadounidenses a media asta hasta el domingo a las 6 de la tarde, es lo que ha escrito el presidente en Truth Social. Ha también dicho Donald Trump que habló con el gobernador de Utah, Spencer Cox, a propósito de la muerte a tiros de este activista conservador, Charlie Kirk, quien acaba de ser asesinado. Información confirmada, una de las voces más influyentes del conservadurismo trumpista en Estados Unidos. Recibió un impacto de bala en el cuello, disparado desde larga distancia. Obviamente las imágenes están editadas para evitar herir susceptibilidades a esta hora de la tarde. Murió en el hospital al que había sido derivado para recibir ayuda. Había ganado notoriedad Charlie Kirk en los últimos años, tenía 31 años, había sido fundador de Turning Point USA, que es un think tank estadounidense que promueve ideas conservadoras y en favor de las políticas también de Donald Trump. Era muy reconocido por generar debates y discusiones en relaciones con temas de migración, cristianismo, tenencia de armas especialmente, con también varias frases bien polémicas. Su carrera incluye trabajo como comentarista político, también autor de varios libros, y por supuesto que a la edad de 18 años fundó esta fundación Turning Point, sin estudios profesionales, pero sí con muchísimo bagaje en términos del debate político en el movimiento conservador más grande del país, según había dicho Charlie Kirk, que era Turning Point. En 2018 la revista Forbes lo había incluido en su famosa lista de los 30 más reconocidos del país en la categoría de ley y política. Charlie Kirk estaba casado desde el año 2021 con Erika Franzwe, una agente inmobiliaria. Tenía 2 hijos. Es la información del momento. Donald Trump ha pedido entonces que haya banderas a media asta en todo Estados Unidos por el duelo en torno a la muerte de Charlie Kirk, activista cercano al actual mandatario. También acaba de escribir en redes sociales, en X, el expresidente Joe Biden pidiendo poner fin a la violencia política. No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ahora. Jill y yo estamos orando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk, acaba de escribir el expresidente Joe Biden. Ha muerto Charlie Kirk. Es una información que genera amplio revuelo a nivel internacional y por supuesto en Estados Unidos hay conmoción debido a este hecho, del cual podremos seguir profundizando dentro de las próximas horas. Bien, vamos a seguir más adelante, por supuesto, analizando lo que ha ocurrido con este conflicto entre Rusia y Ucrania, extrapolando también ahora lo que ocurre con Polonia en las últimas horas. Pero hay más noticias. Entre ellas lo que tiene que ver con el caos que se ha vivido durante las últimas 36 horas en Nepal, en este país del sur de Asia, donde el gobierno ha sido derrocado en medio de manifestaciones populares lideradas principalmente por grupos de jóvenes. Se habla de la protesta de la generación Z porque es una movilización juvenil, ese es el origen, ¿no?, que rechaza la prohibición a redes sociales establecida por el gobierno que ya ha sido derrocado. Ese es el germen. De ahí viene obviamente una serie de otras, digamos, manifestaciones que tengan que ver con diversas necesidades, requerimientos y rechazo hacia las políticas de un gobierno con
tinte comunista que incluso tuvo a la sede del Partido Comunista en Nepal, como uno de los puntos que fue atacado, arriaron la bandera del Partido Comunista, y ahí van, por ejemplo, algunos líderes políticos escapando en un canastillo a bordo de un helicóptero, huyendo del país en una de las escenas más características en este tipo de revoluciones a veces. Ha ocurrido en varias ocasiones. Y los edificios también de distintos poderes de Estado, gobierno, instituciones completamente incendiadas. Hay 25 muertos hasta ahora, al menos 300 heridos. Entre los muertos está la esposa del ex primer ministro, quien falleció por graves quemaduras sufridas durante un incendio a su residencia, provocado, por supuesto, por manifestantes. Los detalles de una jornada caótica, violenta y también de manera histórica, generando el derrocamiento del gobierno de Nepal en la siguiente nota. Son imágenes del Parlamento de Nepal en llamas. Una jornada marcada por el derrocamiento del gobierno, la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli tras la escalada de violencia en Nepal. Hostigamiento a parte del gabinete de gobierno, incluso los incidentes, murió quemada la esposa del ex primer ministro de dicho país. Las protestas en las calles estallaron hace 10 días, manifestantes que denunciaban corrupción y nepotismo al interior del gobierno, movilizaciones en mano de la denominada Generación Z y que producto a los enfrentamientos han dejado 25 muertos hasta ahora y al menos 300 heridos. Todo lo que ha sucedido no se debe a la prohibición social. Necesitamos un líder joven ahora. Buscamos un cambio. Se acabó el tiempo de estos viejos líderes. No los necesitamos a ellos, necesitamos a la juventud. Protestas juveniles en contra de la eliminación de 26 plataformas de redes sociales, anunciadas el pasado 4 de septiembre por el gobierno y que tenía como objetivo, según dicha administración, disminuir el odio existente en la población. Con una revuelta que ha sido provocada fundamentalmente por no saber interpretar lo que son las voluntades modernas de la juventud. De hecho, en este país la tasa de tráfico y consumo de redes sociales alcanza un 80%. Expertos enfatizan que fueron varios errores del gobierno los que hicieron que esta revolución social se diera de forma tan violenta. Aquí hay un manejo que no sabemos cómo podría hacerse una solución o llegarse a una solución más o menos aceptable. Pero cualquiera de las dos es muy demostrativo de los problemas que en este momento está enfrentando el país y que a lo mejor no habían sido considerados anteriormente. El ejército de Nepal emitió una declaración en la que llamó a la población a mantener la calma y la moderación tras la renuncia del primer ministro, apelando a evitar más pérdidas humanas y materiales. Una crisis tras esta revuelta juvenil que terminó por derrocar al gobierno comunista de Nepal